Pasaríamos horas dejándonos llevar por los acordes de Paco de Lucía. Ayer se cumplieron 10 años de la muerte del maestro del flamenco en Playa del Carmen, México. Hoy es un día para recordarlo, para disfrutarlo y para hablar de uno de nuestros artistas más universales, y lo hacemos con César Suárez, que es el autor de este libro que tengo aquí, El enigma Paco de Lucía. Un libro que nos acerca a la personalidad de un hombre complejo, con muchas caras y dualidades. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿No sé si te has fijado que vas vestido con los mismos colores que Paco en el vídeo? Yo creo que ya te has... Todo estaba previsto. Todo estaba previsto, ¿no? Se ha apoderado de ti. Como vemos en la portada del libro, Paco de Lucía tenía una mirada tímida, pero muy poderosa. Decía Alejandro Sanz de él, decía que era capaz de quitarte la pamplina de un fogonazo. Sí. Tú que has explorado tanto a Paco de Lucía, ¿qué dirías que escondía esa mirada? Pues escondía un gran complejo que es una de las primeras cosas que a mí me llama la atención, ¿no? Como alguien que irradia ese poderío y esa atracción y que tenía ese magnetismo, ¿no? y que eran capaz de embelesar a miles de personas. Manifiesta muchas veces a lo largo de su vida su inseguridad, su complejo, su angustia y su insatisfacción creativa. ¿Y de dónde le viene esto? Porque claro, tiene que surgir de algún modo, porque era tan perfeccionista, como dices, ¿no? y se angustiaba tanto cuando no lo lograba. Eso proviene de una infancia en la que estudia 8 o 10 horas al día desde los 6 años, porque tiene un don prodigioso para la música. Su padre le educa a él y al resto de sus hermanos para que sean cantaores o guitarristas, y su hermano Ramón destaca, su hermano Pepe de Lucía es un gran cantador, pero con Paco de Lucía se rompe el molde, ¿no? Entonces, de ahí proviene ese respeto a la tradición flamenca y a la vez esa ambición y esas ganas de ir más allá y de abrir el flamenco a otras músicas. Y era, como decías, ¿no? Un hombre de contradicciones, porque era un artista muy conocido, pero también era muy reservado. ¿Tienes la sensación de que a veces Paco de Lucía quería huir de Paco de Lucía? Sí, así es. Él lo hizo alguna vez, ¿no? De volver a ser y volver a su Algeciras. A esa Algeciras, según cumpleaños, cada vez dice más, ¿no? Uno es lo que fue en su niñez, dice en alguna ocasión. Eso es lo que decía, ¿no? Una niñez en la que supera a sus propios maestros. Sí, de hecho, cuando alcanza la fama fuera del círculo del flamenco, que es algo inaudito, porque digamos que los artistas del flamenco no se hacían estrellas del pop, como se convierte él con Entre dos aguas, ¿no? En el año 73. Entonces ya trasciende todos esos límites y alcanza un lugar pues totalmente que era desconocido para los artistas del flamenco. Contradictoria también la relación con la guitarra, el instrumento que le dio la fama, y tenían una relación de amor-odio. A veces incluso la insultaba. ¿Por qué? ¿Por qué tenía esta cosa con ella? Bueno, pues porque ni contigo ni sin ti tienen mis penas remedio, ¿no? No podía... Él le protegía además, y él se escondía de alguna manera detrás de la guitarra para protegerse y para esconder esa timidez enfermiza que con el tiempo va aprendiendo a manejar, ¿no? Pero es verdad que cuando él está de vacaciones o no tiene conciertos, olvida la guitarra y tiene la habilidad muy poco usual de que cuando vuelve a cogerla no ha pasado por él el tiempo, ¿no? Ni la Porque es parte de él al final, la guitarra, ¿no? Sí, una de sus grandes ventajas es que tiene el instrumento tan asumido técnicamente desde muy pequeño, que eso le permite no pensar en qué posición tiene que poner las manos, todo, ¿no? Sino que su cabeza es la que crea, ¿no? Él empieza en circuitos un poco más locales, con Pepe, como decías, el cantador, y enseguida le supera. Pero ¿cuál es el momento en el que estalla la figura de Paco de Lucía y se convierte en el artista que conocemos ya posteriormente y todo el mundo se fija en él? Bueno, hay ese momento que él saca el disco Fuente y Caudal en 1973, ya es muy conocido en el mundo del flamenco, pero Jesús Quintero, que por entonces se convierte en su manager, le dice, Paco, esta rumba, que es Entre dos aguas, tiene que sonar por todas partes y yo creo que va a ser un pelotazo. Y él, que le da mucha
vergüenza y dice, bueno, si no tengo que hacer chufla en entrevistas, esto vale. Y efectivamente, ¿no? Y luego Jesús Quintero, en los archivos de Televisión Española, sí, yo he buceado y me lo he pasado en todos esos programas, no solo los de Quintero, una entrevista posterior también que hay con José María Íñigo, el programa de Rito y Geografía del Cante, que es maravilloso para conocer el mundo del flamenco. Entonces ahí es cuando digamos que su fama trasciende ya al propio círculo flamenco. Pues nos vamos un poquito antes a nuestro archivo también, año 1968. Paco de Lucía coincide en el tablao con la voz eterna del flamenco. Fue en Jerez. Me lo encontré una mañana en la que yo había estado toda la noche por ahí y él también por otro sitio. Y nos juntamos y estuvimos tocando y cantando todos los días hasta la noche. Me impresionó, ¿no? Pienso que Camarón es un revolucionario, es el símbolo del flamenco joven. Y todavía nos los imaginamos felices interpretando allá donde estén canciones como esta. Me lo encontré en el camino y nos hicimos hermanos. Lo invité a que subiera ya al lomo de mi caballo. Ay, tú le estás pidiendo a Dios. Ay, tú le estás pidiendo a Dios que mi madre se muriera. Ya mi madre se murió. Ya no hay quien te quiera que menos te diga querer. Qué maravilla, cuesta interrumpir esta... Pero ¿qué supuso esta pareja para la historia del flamenco? Pues son dos estrellas que chocan y surge un planeta, ¿no? del que parte el resto del flamenco que se hace después, ¿no? Cuando ellos se conocen, como cuenta ahí Paco, dice, he visto al Mesías, ¿no? Y a su vez, para Camarón, Camarón quería ser... Paco y Paco quería ser Camarón, eso es, ¿no? Y tenían una afinidad, una conexión espiritual, porque luego cuando he preguntado, investigado, no compartían muchas aficiones, no eran amigos de hacer planes juntos, pero tenían un amor por el flamenco, por la música, y unas ganas de divertirse, una vitalidad y una energía envidiable, ¿no? Que eso es lo que yo retrato también en el capítulo en el que hablo de ellos en el libro. Hay un momento en el que Paco decide experimentar, hacer volar la imaginación, la creatividad, y se acerca a sonidos como el jazz, los ritmos brasileños. ¿Cómo se recibe en el mundo del flamenco en ese momento? Bueno, Paco fue un rebelde siempre, siempre llevó esa rebeldía que una vez más intenta domar y llevarla en paralelo a su profunda timidez, ¿no? Pero era muy rebelde. Pues desde la incorporación de instrumentos que no habían estado nunca en un cuadro flamenco, ¿no? Desde una flauta, el cajón, ¿no? O quitarse... ¿El cajón lo incorpora...? El cajón lo incorpora ¿Paco? El cajón peruano lo incorpora Paco de Lucía, hay una historia ahí, pero sí, es el que introduce ese instrumento, y luego ya todos los que vienen después. Lo introduce él en el grupo que monta, en el septeto, con su septeto, su primer septeto. Pero para lo que hace Paco es, digamos que el flamenco tenía unos cánones muy marcados, ¿no? Y un lenguaje muy cerrado, una ortodoxia donde intervienen unos patrones de los que es difícil salirse, y él rompe eso con la dificultad de mantener esa base, ¿no? Que es el prodigio del asunto, ¿no? Y que a la vez es su tormento, ¿no? No olvidar que su raíz es el flamenco y le debe todo al flamenco. César, eres el redactor jefe de Cultura de la revista Telva. Has entrevistado a un montón de artistas de todas las disciplinas, pero si tuvieras ahora a Paco de Lucía delante, ¿qué te gustaría preguntarle? Pues no sé si le preguntaría algo, le diría que me contara los chistes que le contaba su madre, Lucía la portuguesa.
porque a su madre la amaba con locura y es una mujer fue una mujer muy importante en su vida, no solo por ser su madre, sino porque quizá hizo el contrapeso de la severidad de su padre. El padre que le enseñaba, sí, ¿no? Que luego no quiere decir que su padre, quizás se ha hablado demasiado de la imposición, la disciplina de su padre, luego era un hombre cariñoso, ¿no? Claro. Y que quería a sus hijos, pero Lucía, su madre, compensaba eso con un sentido del humor, una alegría de la vida, está todo el día contando chistes y siendo, pues digamos que la alegría en el barrio, ¿no? Allí de la Bajadilla, en Algeciras. Y él la adoraba, él siempre hablaba de su madre y le gustaba contar sus chistes y le gustaba hacer sus bromas, de sus sustos, disfrazarse, ponerse unos colmillos de mentira con unos gajos de patatas. Pues está bien también recordar, en lugar de ver siempre a esta figura más atormentada, más seria, más así, también saber que se reía mucho con su madre. Mejor homenaje posible, pues El enigma Paco de Lucía, este libro en el 10º aniversario de su muerte. César, un placer. Gracias, igualmente.